Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, ¿yo decido lo que quiero? Estimado oyente, ¿en qué basas aquello que has decidido hacer? Los cristianos tenemos un reto diario, no hacer lo que nos da la gana, sino cumplir la voluntad de Dios. A veces se hace difícil. ¿Qué digo a veces? La mayoría del tiempo es complicado. Primero, porque estamos en un mundo caído que se mueve por principios contrarios a los de la palabra de Dios. Pero también porque no siempre estamos finos, no siempre estamos atentos a la voz de Dios, no siempre escuchamos bien lo que Él quiere para nosotros aquí y ahora. Satanás es un especialista en tomarnos el pelo. Le encanta proponernos buenas obras y asuntos que hacer para que nos sintamos bien, al menos en un principio, porque según vaya pasando el tiempo, nos preguntaremos por qué eso que hacemos nos pesa tanto, por qué no es una carga ligera, por qué no es un yugo fácil. Para entonces, el enemigo ya habrá conseguido su propósito, desviar nuestra obediencia y adoración de Dios. ¿Cómo podemos hilar fino? ¿Cómo podemos ser sensibles a lo que Dios quiere para nosotros a corto, medio y largo plazo? ¿Cómo lo hizo Jesús? La mayor prueba que Jesús enfrentó no fue la cruz en sí misma, sino la rendición de su vida a la autoridad del Padre y, en consecuencia, su propia voluntad a la del Padre. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Getsemaní? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Jesús prefiere como hombre que pase la copa, pero en su espíritu sabe que no se trata de lo que la carne desea, ni de lo que siente, o piensa, o quiere su alma. Él rinde completamente su voluntad al Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estimado oyente, esta es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo absoluto es la voluntad de Dios, no la copa. La voluntad de Dios está por encima de la cruz. Jesús nos enseña que el principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecer la voluntad de Dios? Piensa en Adán y Eva cuando tomaron del fruto prohibido, en Abraham cuando se acostó con Agar, en Moisés cuando mató al egipcio, en Sansón y su locura por las mujeres, en David y sus pecados de asesinato y adulterio, en Salomón, un hombre sabio que neciamente rindió su corazón a la idolatría. ¿Qué decir de Saulo, persiguiendo a la iglesia hasta que tienen un encuentro con la autoridad de Dios? ¿Y qué de Pedro, siempre con altibajos, acercándose y alejándose de lo que Dios quería? Hacer la voluntad de Dios exige que nos sometamos a la misma, y para eso necesitamos excluir nuestro yo, lo cual es imposible si Dios no obra un milagro. Tendemos a acomodar nuestro cristianismo a lo que nos gusta, a la forma en que pensamos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestro círculo de amigos. Creemos que porque estemos en un ministerio, podemos permitirnos el lujo de no decir no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús reconoce siempre la autoridad del Padre y se somete a ella. Obedece lo que el Padre le dice. Escucha lo que dice Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Puedes leerlo en Juan 5:30. Jesús no paraba, estaba de aquí para allá, tratando con mucha gente. ¿A quién hablar? ¿Cuándo callar? ¿A quién sanar? ¿A quién no? ¿En qué sinagoga entrar? ¿En qué pueblo parar? ¿En dónde pasar de largo? Cada día Jesús debía tomar cientos de decisiones. Su ministerio no era estático, él sabía que su tiempo era limitado. Aún de niño
ya era consciente de que era más importante obedecer a Dios Padre que a su propia familia. Dice, y a todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Puedes leerlo en Lucas 2, 47 al 50. Estimado oyente, ¿entiendes la dificultad a la que nos enfrentamos? José y María no solo estaban cumpliendo con la tradición de la ley, sino que además estaban creando a Jesús de Nazaret, y sin embargo, no entendían que Jesús debía atender por encima de todo la voluntad del Padre. Esto queda así de claro también en otra ocasión en la que Jesús está predicando en una casa abarrotada de gente, y su madre y sus hermanos le llaman para que lo deje y salga a donde ellos están. Recuerda la historia. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él entonces respondiendo les dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Como decía al principio, lo que más nos cuesta no es predicar la palabra de Dios o servirle en algún ministerio. Lo que más nos cuesta es obedecer la palabra de Dios. Necesitamos estar sensibles a su voz cada día, en cada circunstancia, y no dar por sentado que lo que se nos dijo que hiciéramos ayer se mantiene para hoy. De alguna manera, también a través de su palabra, Dios nos manifiesta que Él busca ese encuentro diario con nosotros para darnos y decirnos cada día lo que necesitamos, nuestro maná diario. ¿Cómo lo lograremos sin una oración que le busca? ¿Cómo sin meditar en sus principios? ¿Cómo sin aquietar el espíritu en su presencia? ¿Cómo sin obedecer una vez que le hemos escuchado? No se trata de que vayamos de aquí para allá buscando en qué servir, sino de estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos hoy, aquí y ahora. Estimado oyente, no nos sometemos a las personas o autoridades para servir a Dios. Nos sometemos más bien a la voluntad de Dios para servir allí donde Él nos muestra. Solo así soportaremos la carga y el yugo. Cuando nuestro yo desplaza a Dios del centro, somos nosotros los que decidimos lo que sí y lo que no, a quién rendiremos cuentas y a quién no, a quién serviremos y a quién no. No se trata de decidir lo que queremos, sino de querer lo que Dios decide. El enemigo intenta engañarnos y no necesariamente con lo que está mal. A él no le importa que hablemos la palabra de Dios siempre que estemos fuera del centro de la voluntad de Dios. A él lo que le preocupa es un corazón rendido a la autoridad de Dios, un corazón que cada día dice, «Heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí hoy?» Todo lo que hay en el mundo, dice 1 de Juan 2, 16, 17, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.